Hola a todos, muy bienvenidos a Paratax, tu podcast tributario. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo en Paratax. Hoy haremos una excepción y abordaremos un tema muy contingente para emprendedores en etapas iniciales y nos acompañará un experto abogado laboral, amigo de la casa, partner, socio acá en Grupo Paraix. Y básicamente queremos abordar aspectos laborales en Chile que todo emprendedor debe considerar al momento de iniciar un negocio. Y para ello les contaré a nuestro invitado y se lo presentaré en este instante. Su nombre, Francisco Sepúlveda. Él es abogado, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, diplomado en Litigación Oral, diplomado en Gestión y Planificación Tributaria de la Universidad de Chile, diplomado en Reforma Laboral y Litigación Oral de la Universidad del Desarrollo y magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad del Desarrollo. CEO fundador de ABS Abogados. Así que le doy la más cordial bienvenida acá a mi amigo Francisco Sepúlveda. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y grato de estar aquí en esta casa que es mi casa también, porque como bien tú dijiste, somos no solo profesionales que trabajamos juntos, sino que también partner, amigos y hermanos de la vida. Exactamente. Ya nos conocemos por lo menos hace más de 20 años. Nos conocemos hace más de 20 años, efectivamente. Sin cana y hartos kilos menos, así que... Oye, hoy día básicamente queremos salir un poco de lo tradicional que es nuestro programa, que hablamos netamente de impuestos, ¿cierto? Hoy día queremos darle también un valor súper importante a lo que son los emprendedores que inician un negocio, ¿cierto? Hoy día en Chile, y queremos abordar cuáles son los aspectos mínimos que debiera tener y debiera considerar esta persona al momento de iniciar un negocio, los aspectos laborales hoy día, contingentes que hoy día son muy, muy relevantes. Y en ese escenario, Francisco, me gustaría que a poquito vamos a ir abordando los temas, los vamos desmenuzando, pero en rigor vamos a comenzar por lo básico, porque ¿por qué es tan importante, de alguna forma, en un momento en que tú partiste, iniciaste, definir roles y tareas en los primeros pasos del emprendimiento? Me refiero a que casi como hacer el organigrama en la parte esencial y cuáles son los roles y tareas. Oye, mira, sí, efectivamente, cuando uno emprende un negocio, se está más preocupado del hacer del negocio, de cerrar los contratos, de vender, de llegar a fin de mes, etcétera, etcétera. Y te empiezas a juntar con gente, a establecer cuáles son tus objetivos, tus metas. Pero como bien tú dijiste recién, se comete el error de no establecer los roles específicos de las personas que van a formar parte de mi organización. Y luego, cuando la organización sale de esta semillita, que podemos decir una semillita en que está partiendo del emprendimiento y empieza a salir los primeros brotes verdes, ya es indispensable que la organización tenga los roles asignados por parte de su creador para los efectos de no estar entrando en conflictos, y lo llamamos conflicto en el aspecto laboral. No quiere decir que todo tenga que ser una pelea, sino que así se denomina. Y está en los conflictos en que tus colaboradores no tenían delimitadas sus funciones al momento uno. Entonces después, cuando ya se generó este crecimiento y ya están estos brotes verdes convirtiéndose en plantitas, en flores, si yo no le he dado esta función, este cargo específico, cuesta mucho más poder implementarlo de esa forma y se empiezan a establecer lo que se denominan los conflictos laborales dentro de la organización. Sí, porque inicialmente todos partimos con una gran idea, ¿cierto? Queremos iniciar este tema, vamos todos juntos avanzando en este proceso y ya hay responsabilidad social, que es súper importante que todo emprendedor debe tener clarísima, porque en el momento en que tú dices, ya vamos, sí, vente conmigo, vamos a trabajar, y trabajemos juntos y no le pagas sus imposiciones, claro. Sus prestaciones, quizás los sueldos no a tiempo. Entonces, detrás de esa persona hay una familia. Detrás de esa familia tienes hijos y obviamente que necesitan en algún momento disponer de salud o quizás están formando su situación previsional y patrimonial más adelante. Entonces, es súper importante
yo creo, y siempre se lo recalcamos a los clientes, de que hay una responsabilidad social en el momento de emprender. Por supuesto, porque tú como emprendedor asumes no solamente el hacer crecer tu patrimonio, el que te vaya bien a ti, el de forjar un patrimonio, sino que también atraes a terceros ajenos a ti que creen en tu proyecto y creen de tal forma en tu proyecto que se vinculan con su tiempo, con su trabajo, con su confianza. Entonces, cuando tú a esa persona no le estás cumpliendo, como dijiste recién, con las cotizaciones previsionales, con el sueldo convenido, no le haces el contrato de trabajo para ahorrarte estas cotizaciones, lo que estás haciendo tú es no cumplir tu responsabilidad social empresarial, porque no estás retribuyéndole a la sociedad lo que la sociedad te está entregando a través de terceras personas que son tus colaboradores en este caso. Súper importante, hoy por hoy eso está desatado, la informalidad desde el punto de vista, creo yo, tanto tributario como laboral, hoy día en esta vorágine de mantenernos hoy día como negocio, porque en realidad estamos rasguñando todo hoy día con cosas y situaciones complejas, hace que esta cosa se vaya creciendo, se vaya transformando casi como un pequeño germen que va creciendo. Se va estableciendo, enquistando en la sociedad esta convicción de que las cotizaciones previsionales, los contratos de trabajo no son necesarios y que yo podría estar ganando en base a lo que denominamos sueldo negro, en base a un sueldo negro, y en definitiva eso no tiene ninguna consecuencia para mí como prestador del servicio. Pero en realidad no es así, esa es una falsa premisa. Lo que ocurre en esos casos es que yo me estoy quedando como el prestador del servicio con este emprendedor sin protección social, me estoy viendo expuesto a accidentes del trabajo, estoy perdiendo mi derecho a la licencia médica y más aún estoy dejando de cotizar en mi fondo de pensión para la vejez, lo cual el día de mañana claramente me va a significar una merma en mi vejez. Y ahí, antes de ahí tomarte un aspecto muy importante, que es un ejemplo, que es lo que ocurrió con la pandemia. Cuando se produjo el retiro de todos los dineros que estaban en las AFP y se hizo estos 3-10%, imagínate hubiésemos tenido un mercado absolutamente informal. ¿Habría habido posibilidad de retirar algún 10%? No, ninguna. Y todo eso solamente la cultura del mercado formal, la cultura de formalizar los servicios, la cultura de responder socialmente a esta confianza que a mí me entregan como emprendedor en la sociedad, nos va a llevar a tener una mejor sociedad el día de mañana y a tener más opciones de crecimiento como país también. Perfecto. Muy bien, eso habla más o menos el rigor que digo yo, o sea, en el contexto de la responsabilidad social que tiene este emprendedor. Vamos un poquito haciendo un zoom y digamos que en Chile sabemos que todas estas exigencias ya hoy día están súper estrictas, ¿cierto? Está fiscalizando bastante seguido, cosa que antiguamente no se hacía. ¿Cuáles son los puntos claves que un emprendedor debe incluir básicamente al momento de generar estos contratos? Háblame quizás de los tipos de contratos, algún tipo de cláusula, el tipo de trabajo, la jornada. Que es bueno de alguna forma que se lleven como un tips que al menos el desde que debieran tener. Ya, lo principal en este caso es que los contratos siempre tienen que fijar una duración. En Chile no existen los contratos que podamos decir que son como contratos de reemplazo, salvo en lo que es en la educación pública. Y tenemos la existencia de los contratos que tienen que ser indefinidos, a plazo, o bien puedo tener contratos por obra. Y eso es muy relevante porque cuando yo estoy emprendiendo un negocio, tengo que darle a esta persona una cierta certeza para estar conmigo, porque en mi negocio le puede ir bien o le puede ir mal y en qué tiempo tengo yo a esta persona conmigo. No la puedo tener de una manera en ascuas a lo que resulte de un mes para otro. Entonces, por eso la ley generó como por defecto el contrato a plazo indefinido. Ese contrato a plazo indefinido, no sé si puedo mostrar en el detalle específico, pero te genera a ti ciertas obligaciones como empleador, en la cual tú cuando vas a poder despedir a ese trabajador, tienes que darle a lo menos un aviso previo de 30 días. Ok, pero tenemos el contrato, tipo, o sea, a
fijo, a plazo, ¿cierto? O indefinido. También yo debo incluir un sueldo. Ese sueldo hoy día no puede ser menos del mínimo. No puede ser jamás menos. O sea, sí. O sea, el contrato, hay un sueldo que es el sueldo mínimo por la jornada ordinaria. Esa es la premisa. Luego, una jornada menos que la ordinaria puede ir proporcionando el sueldo mínimo. Claro, o sea, que como base sea el sueldo mínimo, porque yo podría tenerlo por horas de trabajo, en una jornada reducida. En una jornada reducida en proporción al mínimo. Ya, perfecto. ¿Y el lugar donde se va a desempeñar? El lugar donde se va a desempeñar, que eso también es relevante cuando estoy en estos servicios que son remotos, que hoy día está muy de moda el teletrabajo. Yo debo de identificar concretamente si la persona va a desempeñar sus servicios, ya sea en el lugar físico de mi oficina, de mi fábrica, de mi emprendimiento, o desde su casa, domicilio o desde el Starbucks. Hicimos una publicidad sin tener contratos. Sí. Starbucks, ya sabes. En ese aspecto, nosotros tenemos que precisar exactamente dónde va a desempeñar las funciones. En el teletrabajo, la decisión del lugar debe quedar enmarcada en el contrato de trabajo, de manera tal que si se produce alguna salida del trabajador hacia otro lado, eso no esté vinculado al vínculo laboral. Y de manera tal también de que si se produce un accidente, sea precisamente en el lugar donde se estableció que iba a prestar los servicios. Perfecto. O sea, vamos haciendo un pequeño resumen. O sea, jornada, lugar, remuneración, sueldo, ¿cierto? Y algún tipo de redacción en el sentido de la definición de lo que él va a generar como su prestación, ¿no? Porque igual es importante ver el alcance de aquello para ver hasta dónde es el límite de lo que va a establecer, ¿cierto? Y su responsabilidad, ¿no? Claro, lo que dijiste al inicio de esta conversación. O sea, en la definición de los roles es importante que el contrato defina este rol. Me digan a mí cuáles son mis funciones. Un decálogo de funciones precisas se puede complementar con un perfil de cargo, pero es relevante que yo, como trabajador, también sepa hasta dónde estoy obligado a entregar y hasta dónde no. Sí, porque en el mundo emprendedor, en la primera etapa, es como el multihombre, así como que uno termina haciendo de todo. Y las personas y los colaboradores que de alguna forma van contigo también haciendo lo mismo. Incurren en la misma. Finalmente se mezcla esta figura del emprendedor con sus colaboradores, porque en una etapa inicial estamos todos como en el mismo piso, por decirlo de alguna manera. Pero precisamente cuando se empiezan a producir estos brotes verdes, y esta plantita empieza a sacar sus flores, tú empiezas a ver los colores de la plantita, ya no todos empiezan a estar de la misma manera, y por eso es muy relevante que tus colaboradores tengan la definición de tu O hasta que el jefe le da bien, de repente a uno le da un bono, a otro no le da otro bono, y empiezan un poquito la problemática, ¿no? Y por eso es siempre importante mantener esta figura, ¿no? Mira, y tú tocas un punto ahí que se denomina el derecho adquirido. Cuando tú no lo tienes estipulado en el contrato, no lo escribiste y estás entregando beneficios de forma permanente a tu colaborador, se transforma en un derecho adquirido. O sea, si yo un día digo, ¿sabes qué? No, yo te voy a dar un bono de 50 lucas. Lo paso por la liquidación de sueldo, ¿cierto? Ningún problema. Pasó otro mes no, otro mes sí, otro mes no. ¿Eso se entiende como adquirido? O sea, en definición, si la persona podría reclamar al respecto. Sí, puede reclamar. O sea, la buena onda no existe. La buena onda no existe. Porque, como conversamos al inicio, él está entregando su tiempo, él está entregando su trabajo, él se pone a disposición del emprendedor. Y el emprendedor aprovecha todo eso para su negocio. Pero luego tiene que retribuirlo. Entonces, cuando como emprendedor tú decidiste mejorar esa retribución, tienes que dejarlo por escrito. Porque de lo contrario va a quedar en el aire y se va a entender que es un derecho adquirido que va a estar solamente sujeto al hecho de ir y de presentarse a trabajar. Que no es lo mismo cuando tú tenías una motivación por entregarle ese beneficio. Tu ejemplo de ese bono de 50.000, claro, yo le daba el bono de 50.000 porque justo ocurrió que en esos meses tuvimos buenas ventas. Pero ocurrieron tantos meses consecutivos de buenas ventas y que yo no le dije que le estaba dando este incremento asociado a las ventas, que cuando vino la baja, mi colaborador me vino a reclamar. Me dijo, ¿y por qué no está el bono que tú me dabas antes? No, es que no corresponde porque bajaron las ventas. ¿Qué va a hacer nuestro colaborador? Va a pedir una fiscalización a nuestros amigos de la Inspección del Trabajo. Y ahí te piden todo. Y ahí le van a decir, a ver, sus últimas liquidaciones, 3 últimas liquidaciones, bono, no, tiene que pagárselo. 4ª liquidación, tiene que pagárselo. Okay. Y se te encareció
la prestación del servicio. Sí, es que mucho se da esta informalidad de alguna forma de beneficiar un poco a tu colaborador, ¿cierto? En estos bonos, yo vamos juntos, yo te doy, pero es como el adicional, ¿no? Porque cosas que están estandarizadas. Yo no estoy diciendo que la persona, el emprendedor, abusa, sino que yo voy contigo y te doy un poquito más de esto. Y ahí sí, obviamente esta persona, con el ánimo de querer retribuir al colaborador en forma adicional, no lo hace estructuradamente, se puede poner, o sea, puede estar expuesto a un tremendo problema. Correcto. Es un poco el mensaje, ¿no? Correcto. Cuando les comenté que había un conflicto en las relaciones laborales, precisamente este tipo de conflicto. La relación laboral se estresa porque naturalmente es una tensión entre quien dirige el emprendimiento y entre quien presta el servicio para el emprendimiento. Por eso la manera de evitar esta escalada de conflicto en una relación que naturalmente es estresada es precisamente dejar todo por escrito de la forma más clara posible. Muy bien. Oye, ya hablamos que existen diferentes tipos de contratos. ¿Qué recomiendas tú para alguien que recién está comenzando? O sea, hago mi empresa, todavía no tengo una proyección, no sé si voy a vender más, menos, tanto. ¿Qué tipo de contrato en esta primera fase inicial, donde no tengo una seguridad de una proyección más grande, tú recomendarías a este emprendedor que realizara? En primer término, un contrato a plazo. O sea, cualquiera sea la persona a la que vaya a contratar, yo tengo que conocerla. Cuando yo contrato a alguien, tengo que tener un periodo de proleo para poder conocernos, saber hasta dónde llegan sus capacidades, cuál es el trato que tengo yo con esta persona, si se adecua o no a mi organización, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, un contrato razonablemente a 60 o a 90 días parece ser lo más lógico en esta etapa inicial, para que yo como emprendedor pueda decir al día 59 o al día 89, en realidad sí, quiero seguir, o en realidad no es lo que yo estaba buscando. De forma tal que cuando se venza ese plazo que establecimos en el contrato, yo le puedo decir, sin ningún problema, sin pagar ninguna indemnización extra, amigo, muchas gracias, sigue tu camino, yo buscaré en otro lado un cariño que me quiera. Y luego, cuando ya pasa esta primera... déjame terminar ahí la idea. Cuando pasa este periodo de prueba, tengo la posibilidad de renovarlo nuevamente. Yeah. No llegué muy convencido. Pasaron los 60, los 90 días y sí, ¿sabes qué? Como que sí, que no. Como que me gusta, pero me asusta. Y lo que voy a hacer es darle otra oportunidad. Y puedo volver a renovar ese plazo. Pero ahí que justo te iba a preguntar, ¿cuántas renovaciones puedo tener? Mira, es muy buena tu pregunta. De un punto de vista práctico, material o real o concreto, o del papel, como decimos nosotros los abogados, puedes tener las renovaciones que quieras. El hecho es que desde la segunda renovación, el contrato legalmente, jurídicamente, se transforma en indefinido. Y podríamos tener un error material en nuestra organización, que eso se ve después el día de mañana con las asesorías, en que yo puedo tener una persona con 4, con 5 renovaciones de contrato a plazo, creyendo que siempre está a plazo, en circunstancias que ya está indefinido, desde la segunda renovación. Mira, es un tema porque mucha gente le pasa en este contrato a plazo y se pasa el plazo. Espérate. Y en ese proceso, ya que voy a poner un poquito más de casuística, ¿qué pasa en esta segunda renovación? Voy a llegar a la segunda, no quiero que esta persona continúe en mi organización. Y va y me presentan una licencia. ¿Qué tipo de licencia? Una licencia médica. Entonces, algo le pasó y recibió una licencia justo 2 días antes de que la persona su contrato caducara. O sea, o mucho antes de que yo tuviera la obligación de informar. Sí, si tienes una licencia por enfermedad común, no tienes ningún inconveniente en desvincular. ¿Qué es lo que es enfermedad común? Una enfermedad que no es laboral. Ya, ok. ¿Ya? No tienes inconveniente desvincular por vencimiento el plazo. Con la licencia de maternidad, tienes que pedir autorización judicial para poder sacar a tu colaboradora en ese caso, que ella ya adquiere fuero. Porque esas cosas de repente suelen ocurrir bastante. Sí. Pero qué bueno, ¿eh? Bueno, el tips que nos has dado como acción a seguir en ese proceso. Lo importante es que cuando se te vence el plazo, tú tienes, como me dijiste, la licencia te llegó el día 89 y tú ya querías ponerle término, tienes que ponerle término efectivamente al contrato. No quedarte ahí porque llegó esta licencia.
de manera tal que la relación laboral termina jurídicamente y ya después, si tu colaborador tiene algún inconveniente, ¿no?, él podrá ejercer las acciones, las denuncias respectivas. Pero si tú no lo haces y este colaborador se te reintegra una vez vencida la licencia y no hiciste el anexo del contrato, pasa hasta indefinido. Ya, mira. Y ahí ya te costó al tiro un mes. Ya. Mira, buen dato, ¿eh? Vámonos al tema de la jornada extraordinaria. ¿Qué pasa? ¿Qué deben saber los emprendedores en virtud de la jornada laboral? ¿Cuál es hoy día la jornada laboral? Hoy día que la se exige por norma, hoy día, entiendo que hay una progresividad, ¿cierto?, para llegar hoy día a las 40 horas. Correcto. ¿Cierto? ¿Y cuántas son las horas extraordinarias? ¿Cuántas son en total? ¿Cuántas, a qué valor? Pues, ¿cuánto puedo trabajar extraordinariamente? ¿Me puedo matar trabajando extraordinariamente o tengo un tope para poder trabajar extraordinariamente en ese formato? No como la Municipalidad de Las Condes, No. pero... Claro, no son jornadas extraordinarias Claro, de municipalidad, claro. Son jornadas de empresa. Exactamente. Sí, bueno, la jornada extraordinaria no se modificó con esta reforma. Lo que hace esta reforma que ha ido bajando la jornada ordinaria de 45, ahora estamos en 44, después vamos a ir a 43, después vamos a ir a 40. Y lo que ocurre es que la jornada extraordinaria siempre se mantiene en el tope máximo de 2 horas diarias. ¿Ya? Hay una salvedad, que es cuando tú no has trabajado jornadas extraordinarias en la semana, tú podrías, tu quinto o tu sexto día de la semana, trabajar toda esa jornada extraordinaria en un puro día. Y sería un día extraordinario completo. Podría ser un día extraordinario. Mira. Y esa jornada extraordinaria se remunera con el recargo del 50% de la remuneración ordinaria, que eso es lo habitual. Pero tú podrías darle, si quieres, un recargo distinto. No hay un recargo normal del 50, después del 100, porque en jornada festivo, ¿no? No, es una práctica muy usual, que las empresas, para motivar, cuando te cae un día festivo o estás entre feriados de repente y poder terminar el proceso productivo, dicen, esto yo lo pago al 100%. Exactamente. Sí, Eso te hace. lo pago al 100%. Pero eso no está en la ley. Es un acuerdo. La ley lo único que te dice es que no puedes pagar con menos del 50% de recargo. Ese es el piso. De ahí para arriba hasta el cielo. Ya, mira. Bueno, oye, y en el tema, quizás se me pasó algo en realidad el tema de los contratos, pero te voy a hacer una consulta. Yo tengo un contrato, tengo una jornada, ¿cierto? Y automáticamente, en la medida que genero mi contrato, se me van devengando ciertos derechos, ¿cierto?, que el trabajador dispone. Y uno de esos, como derechos, son sus vacaciones. Correcto. ¿Cierto? Sí. A medida que eso se acumula, hay mucha gente que no sale nunca de vacaciones. Somos muy trabajólicos acá. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? ¿Qué es lo que sucede cuando se me acumula una cantidad considerable? ¿Las puedo perder? O sea, ¿por ley? ¿O...? Ya, es bueno... es súper buena tu pregunta. Por varios motivos. Porque se dan circunstancias muy prácticas en la vida de la empresa. Como bien tú dijiste, no salgo de vacaciones. O de repente... ¿Para qué voy a salir de vacaciones? O me tomo días menos y se me van acumulando en realidad. Sí, se me van acumulando los días. Y de repente mi programa de recursos humanos me tira un warning, este trabajador tiene 100 días acumulados de vacaciones. Oye, ¿qué hago? No se los puedo dar de una, no se los puedo pagar, la auditoría no me pasa porque me dice, oye, tenía esta gente con vacaciones acumuladas, disconformidad. Entonces, y luego viene un poco el tema legal, de que las vacaciones también se pierden, no se pueden acumular más de 2 periodos. Los derechos laborales prescriben dentro de un cierto plazo que no se ejercen. Y ahí volvemos a lo que conversamos recién, la tensión y el conflicto. Esto tensiona otra vez la relación laboral, porque quizás mi colaborador no tiene ningún interés en tomar las vacaciones. No le interesa, porque le gusta, pongamos el ejemplo, le gusta Santiago en el verano y lo pasa mejor. Y se las va tomando, como dijiste tú, en días saltados, entonces siempre va acumulando. Pero yo como empleador necesito que se las tome porque no estoy pasando las conformidades de las auditorías. Y en ese contexto es importante acercarse con el trabajador, buscar acuerdos. Efectivamente, mientras la relación laboral se mantiene vigente, va a ser muy difícil que tú le digas borrón y cuenta nueva para las vacaciones atrás, y vas a tener que buscar un acuerdo para ir compensándolas económicamente, aun cuando la ley solo te permite compensarlas una vez que se termina la relación laboral. No es el hecho de motivar malas prácticas, pero eventualmente
una salida para resolver ese conflicto es buscar un acuerdo económico con tu colaborador durante la vigencia de la relación laboral para los efectos de saldar esas vacaciones y no tener más de 2 periodos acumulados. Y que no se vaya por 3 meses De de toda vacaciones. esta palabrería legal entiendo que se puede pagar. ¿Sí, no? No lo he dicho yo, lo has dicho tú. Ya, ok. Ya me quedo más o menos. Esa es la duda que quería saber. ¿Esto se puede borrar esto? ¿No? Oye, con respecto a la seguridad social que tienen las personas en virtud de este contrato, ¿cuáles son las responsabilidades del empleador? En virtud de eso, de la prevención, me tengo que incorporar. Hoy día existen las mutuales, el INP, ¿sí? IPS, etcétera. Tengo que hacerlo obligatoriamente, no tengo que hacerlo, es parte de una recomendación. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Es una simplemente obligatorio? Es obligación. ¿Ya? Nosotros como empleadores pagamos un seguro de accidente del trabajo y es obligatorio, que de hecho si no lo hacemos de forma voluntaria afiliándonos a alguna mutual, vamos al Instituto del Trabajo, de Seguridad del Trabajo, el IST, que caemos por default cuando tú te registras en Previred, no tienes ningún contrato suscrito, ¡pum!, caes ahí. También te puedes pasar a alguna mutual o a la Asociación Chilena de Seguridad. Y en ambos casos no hay ningún costo adicional porque todo está cubierto dentro del porcentaje que tú pagas. O sea, tu costo adicional es tu tasa de accidentabilidad y el riesgo que tienes con tu negocio. O sea, partes con un desde. Hay un desde, sí. No me recuerdo en qué tasa está hoy día, pero hay un desde. Y ese desde, que es un porcentaje de la planilla, es finalmente tu costo, porque se lo pagas tú como empleador, no se lo cuentas a tu trabajador. Y luego, en la medida que tengas mayor o menor accidentabilidad, sea mayor o menor riesgoso tu giro, tu actividad, va a tener una mayor o menor tasa de pago. Ya. Pero es importante que la gente sepa, acceda a ese, al final termina siendo un beneficio porque estas instituciones te dan harta más prestaciones, digamos, te asesoran igual. Lo que ocurre es que esto está muy de la mano con lo de la formalidad y por eso es importante la formalidad. Porque el trabajador está protegido. De hecho, y te lo iba a decir al principio y se me fue, uno como emprendedor también tiene que tener un contrato de trabajo. También tiene que contratarse. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo, yeah. Sí. También tiene que contratarse porque, y de hecho ocupé mi 10%. También tiene que contratarse porque quedas protegido. Cotizas para tu jubilación, estás cubierto con el seguro de accidentes del trabajo. El trabajo, en mi caso particular, yo tengo un contrato de trabajo que establece que yo presto servicios de forma en todas partes, me traslado, visitando clientes, yendo a tribunales, etcétera, porque si tengo un accidente, puede ser un accidente de trabajo. No, totalmente. Y aparte también eso cumple con la... si bien es cierto, te da esa situación, esa tranquilidad, porque ¿qué es lo que pasa si el empleador no cumple con la formalidad del contrato? Los tiene a todos informales y tiene una actividad que es súper expuesta al riesgo. Ejemplo, a unos amigos que son audiovisuales, que salen a hacer grabaciones fuera de terreno y tienen a su gente en informalidad, justo se le cae una cámara en un pie o en la cabeza, ¿cierto? Y tienen alguna situación de inconveniencia. Se genera un tremendo problema, porque la persona, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Dónde va a ir? No tiene cómo. No, o sea, ahí ¿quién sería responsable directamente? Las personas naturales. El empleador. Y en este caso casi como que todo es particular, porque al fin y al cabo tendría que tener pagando algo que en realidad no debiera haber pagado en esta informalidad. Fíjate que... ¿Y qué pasa si esta persona, disculpa, tiene licencia? Eso te iba a decir, justo. Y ahí se produce otro problema. Él no tiene licencia y dice, ¿quién me va a pagar esos días? Porque si tuviera contrato, la licencia se lo pagaría... Le pagaría el subsidio. El subsidio. Sí. Entonces, son cosas que también los emprendedores no ven y se quieren evitar pagar ese costo, ¿cierto? En una situación que también se puede dar de estas características y les puede resultar un tremendo problema. No solamente un accidente. ¿Qué pasa si una persona se embaraza? Me refiero a una dama, una trabajadora. No, sí entendí. Ya. Me quedé pensando en el audiovisual embarazado. Ya. Ok. Oye, no, mira, a ver, efectivamente, ahí tú lo que hiciste fue traspasarte todo el riesgo que la formalidad en el sistema lo tiene cubierto para tu persona. Y lo que tú estás haciendo es asumir tú como emprendedor personalmente todo ese costo, por el solo hecho de no cotizar, por el solo hecho de no formalizar.
que no tiene ningún sentido. Si esa persona hubiese estado con licencia, o sea, perdón, con contrato formal, con sus cotizaciones al día, habría tenido cobertura por accidente del trabajo, habría ido probablemente a la H, a la Mutual o al Hospital del Trabajador, habría sido atendido, le habrían dado un tratamiento, le cubrirían los tratamientos de recuperación, además le pagarían la licencia con el subsidio, y yo como emprendedor o trabajador de este mundo audiovisual habría podido contratar a otra persona para que lo reemplace sin problema. Pero no te genera un mayor costo. No me genera un mayor costo. Pero si yo lo tengo totalmente informal, no tiene nada hasta este cabro que se accidenta, a mí me va a significar un doble, un triple costo. Pagar un tercero que tiene que venir a trabajar, pagarle todos los tratamientos, todo en particular, el costo que eso significa en la salud en Chile, y adicionalmente me va a demandar porque no le tuve las prestaciones de seguridad adecuadas. Sí. Otro tema muy relevante también, que esto para los emprendedores, y tomen nota, porque esta informalidad también vincula al negocio. Hoy por hoy, algunos colegas suyos, tengo que decirlo, abordan temas de demandas laborales y no solamente demandan al empleador, sino que todo el círculo casi comercial, como que van a tu cliente y le dicen, señor, este trabajador tiene y esta situación, y van en general casi como adjudicándose el pago de la factura a cuenta del reclamo, de lo que ellos quieren de alguna forma están reclamando. Y muchos clientes, si da la casualidad y tienen un buen cliente, ellos no quieren verse inmiscuidos de alguna forma, toman un acuerdo por parte como tercera y finalmente, yo he visto algunos casos que terminan haciendo un arreglo y te condicionan a ti y no te pagan a ti la factura por cuenta del pago de esta famosa demanda. No sé si eso procede o no procede, pero al fin y al cabo se transforma en un tremendo problema. Tú como emprendedor quedas muy mal parado frente a tu cliente, ventilando una situación súper incómoda. Sí, claro, una situación muy doméstica tuya te termina afectando el core de tu negocio. Te afecta tu facturación, te afecta tu reputación, te afecta el nombre. Igualmente te puedes ver afectado en la formalidad, porque eso está enganchado mucho con lo que son normas de subcontratación. Pero hay un margen establecido. Si esto lo hacemos sin formalidad y está esta subcontratación, no hay ningún margen. Entonces tu mandante, tu dueño del negocio, o a tu cliente en ese caso, se ve doble, triple venta expuesto, y tú por supuesto perdiste al cliente, perdiste al mandante y tu negocio se fue a las pailas. Qué terrible. Entonces es algo que tienen que tener en consideración, chiquillos. No lo miren así como a la lejana, porque se puede transformar en un tremendo problema. Pero acá tenemos a la persona que lo puede solucionar, así que no duden en llamar a don Francisco. Oye, Francisco, y nos pasamos a otra área que también es súper importante, que son los derechos de maternidad y paternidad. ¿Ya? ¿Qué debería tener presente el emprendedor frente a esos derechos? ¿Qué debería conocer? Lo primero en estos casos es que el emprendedor, no por tener un negocio muy grande, muy chico, mediano, va a tener mayor, menores obligaciones laborales. Son exactamente las mismas. En ese sentido, yo puedo tener una trabajadora, mujer, y ella decirme que está embarazada, me presenta su certificado y va a tener todos los derechos que establece la ley a la mujer embarazada, y después cuando sale con su prenatal, con su postnatal. Pero el cuidado del hijo en este caso. Pero tanto la mujer como el papá también, ¿no? Hoy día, ¿no? Sí. Y luego, esos mismos derechos, en ciertas medidas y aspectos, también están entregados al papá para que los ejerza bajo cierta formalidad de requisitos, pero nuevamente no porque yo tenga 1, 2 o 3 colaboradores o tenga 100 colaboradores voy a tener mayor o menor obligación en respetárselo. Se lo tengo que respetar sí o sí. Y en ese sentido tengo que respetar tanto el postnatal parental, tengo que respetar el postnatal de la madre, tengo que respetar el descanso o los permisos más que el descanso para hacerme cargo del niño enfermo menor de 12 años, poder coordinar el tema de sus vacaciones con preferencia a las cuidadoras de personas diagnosticadas con TEA, con estos tipos de enfermedades también, de forma tal que tengo que tener
yo muy presente el hecho de respetar los derechos maternales, paternales, sin importar el tamaño de mi negocio. Desde una persona hasta... Desde una persona hasta infinito, efectivamente. O sea, es obligatorio hoy día. O sea, no podría no... Lo que te digo, el tamaño de mi negocio no establece mi mayor o menor responsabilidad. O sea, está asociado a los derechos que están establecidos en el Código del Trabajo y al titular de esos derechos, que es la mamá o el papá, o el cuidador el día de mañana. Ya. Mira, es súper importante eso. Hoy día, volvemos a la etapa inicial, responsabilidad social. El emprendedor tiene que tener claridad de este tema. O sea, si no está formalizado, insisto, estas personas no tienen derecho, los obliga a no tenerlo, ¿cierto? Y se genera también otro tremendo problema. Sí, y lo importante de que esté informado o que esté en conocimiento es que no incurra en errores o en conductas indebidas que a la larga te pueden significar un mayor costo para tu emprendimiento. Mira, pues bueno, es importante que lo sepan, importante que lo tengan en consideración, porque es algo también no solamente obligatorio, sino que refuerza una cultura empresarial totalmente inclusiva. Y es muy cotidiano esto. Esto es de un día a día permanente en las empresas. Sí. Oye, dentro de la desvinculación y los pagos finiquitos, ya vamos a poquito bajando, llegando casi a la parte final. ¿Cómo un emprendedor puede manejar una desvinculación de manera adecuada? O sea, bien documentado, que sea transparente, que no vaya con la cuchufleta al lado, digamos. A ver, ¿qué es lo que tú recomiendas para llegar a buenos términos? Yo creo que una desvinculación siempre es compleja. Por el solo hecho de tener que decirle a alguien con el que estuviste desde 3 meses hasta 5 años u 11 años trabajando, codo a codo, todos los días, que nos vimos todas las mañanas, que siempre nos dijimos buenos días, nos dijimos buenas tardes, que tiramos la talla muchas veces, que sufrimos con el partido de Chile, con el partido de Venezuela, y que estuvimos siempre en una postura de buena onda, tener que en algún momento decirle la relación terminó. En algunas culturas empresariales ya está muy desarrollado este proceso en cuanto a que el encargado de recursos humanos tiene conocimiento psicológico para poder darte la comunicación del punto de vista más afectivo, acompañado, y aquí viene la parte más dura, formal, con una carta de despido. Entonces él lo que tiene que hacer es leer la carta de despido, como si fuera un proceso bastante complejo, pero te la tiene que leer. Siempre estamos hablando aquí de despido de necesidad de la empresa, no hemos entrado al conflicto. Y le lee la carta, le manifiesta cuáles son los motivos, le va a decir cuál es su indemnización, le va a decir que puede firmar el finiquito electrónico o presencial, pero también le va a poder entregar un relato un poco más afable, más armonioso, más empático con quien en ese momento está perdiendo su fuente de ingreso, que es duro. Y luego le entrega la carta y tú haces el cierre, que es lo más recomendable. ¿Y por qué hablo de la carta? Porque si no tienes una carta ahí, no entregas una carta, finalmente estás haciendo un despido verbal. Y en ese contexto, a ti como empleador, la ley te sanciona y te aplica un recargo a tu año de servicio porque se despide de forma verbal o sin causar. Eso no se dice, no, yo te despedí, pues eso no funciona hoy día. Bueno, siempre existe el patrón de fondo que va a decir eso, perdonando a los patrones de fondo, pero en realidad... Pero la cartita la que manda, la trazabilidad, la documentación. La carta es la que manda. Es precisamente el documento madre de un despido que tú lo tienes que tener sí o sí para evitar cualquier cosa. Y lo más importante es que tiene que estar hecha de forma correcta. De lo contrario, cuando tú llevas esta carta a la revisión jurisdiccional, los errores se pagan y los errores te cuestan un recargo en los años de servicio, la devolución de la FC, eventualmente otro tipo de sanción administrativa ante una fiscalización de la inspección del trabajo. O sea, no es un tema tan simple hoy en día. Quizás hace, no sé, yo diría que 18 años atrás podría ser que pasara piola la carta de despido, pero hoy día es quizás el elemento relevante para ti como empleador, tenerla ordenada, poder hacerla acompañado de profesionales y no dejarlo a un llamado telefónico o a un Zoom o un WhatsApp. Oye, se acabó el contrato, chao, Carlos, te mando saludos. Ya, bueno.
Sí, es súper importante. Yo creo que realmente uno comete los errores de ir del día a día, de avanzar y decir, ya te fuiste, ya chao, y nos olvidamos de la dinámica de lo que significa este documento tan importante para el tema de una relación. Lo ven como súper así. Que fíjate, eso es un error muy común del emprendedor, porque él no deja de lado ni los impuestos, él no deja de lado enviar las cotizaciones, él no deja de lado cobrar su factura, él no deja de lado de desarrollar una área de negocio. Pero esto precisamente lo deja de lado. ¿Por qué? Porque rehuye del conflicto. Entonces lo importante es que esté asesorado el emprendedor por gente que lo pueda ayudar, que lo pueda guiar, y que si él obviamente no tiene la intención, la motivación de sentarse de cara con su trabajador a desvincularlo, lo tendrá que hacer alguna de las personas que lo está asesorando, que le tendrá que explicar a este trabajador por qué se produce el despido, pero siempre de la mano con una carta de despido. Sí, yo creo que es un mensaje súper importante a los emprendedores. Del día 1 estamos transmitiendo en una sintonía que el emprendedor tiene que asesorarse. Es algo que quizás rehuyen, lo encuentran un poco caro, de repente dicen que no es necesario, pero para mí es como un seguro médico, un seguro automotriz, por llevarlo a una situación súper como de piso, racional. Porque bien asesorados se evitan un montón de conflictos desde el punto de vista laboral, tributario, contable. Hay situaciones a medida, hay emprendedores, hay asesores a medida, ¿cierto? Hay opciones y esas opciones las tienen que abordar. Un buen emprendedor no solamente está pensando en el desarrollo de su negocio, sino también está pensando cómo cuidar su negocio. Y esta es una forma importante de cuidar su negocio. Así que no se olviden de contratarnos. No, mentira, de contratarlo. Y tiene que llamar al... Claro, pero es súper importante. Es una cultura, ¿sí?, que se está entrando en Chile cada vez con más fuerza, también mucho de la mano del compliance, pero es una cultura empresarial que tenemos que... o sea, yo creo que hoy día está súper botada, pero... Que todos los emprendedores tengan la convicción de que tienen que ir siempre en su negocio acompañado no solo la persona de marketing, no solo la persona de venta, no solo la persona que hace la gestión del negocio, sino que también de asesores en ciertas áreas, como la que mencionaste tú, que son los impuestos, lo que son las cotizaciones, lo que es el tema laboral, lo que es el tema de propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de marca. Tiene que estar asesorado, tiene que estar de la mano de alguien para poder hacer un buen desarrollo del negocio y no meterte en conflicto. Sí, oye, sin duda, este tema es como para largo, ¿eh? Estamos llegando a etapas ya finales y me gustaría que mirando la camarita le dijera a los emprendedores, ¿Cuál es la cámara? Aquí la camarita que está acá al lado, le dijeras algún consejo, un pequeño tips, resumen de cómo, ¿cierto?, que lo que Francisco le diría, ¿cierto?, para que no tuvieran problemas. Qué complejo me lo pusiste, no venía preparado para eso. Déjame ver qué escribe acá. No, en realidad, uno como emprendedor tiene que desarrollar su negocio, como dijo Alejandro, cumpliendo la responsabilidad social empresarial. Del momento en que decidimos vestirnos de este traje de emprendedor, lo digo en forma propia, porque yo también soy emprendedor de mi propia oficina, tenemos que cumplirles a quienes están con nosotros, tenemos que cumplir a la sociedad, tanto con nuestros impuestos, con esta formalidad de los contratos, darle protección a la gente que está con nosotros y darle seguridad, de manera tal que no le hagan el quite a la formalidad, no lo dejen para última hora, que no sea la formalidad que los pille, sino que al revés, planifíquenla, abrácenla y puedan hacer un desarrollo de negocio de la forma correcta, adecuada, pensando en eso, en el negocio y no en cómo resolver los conflictos o cómo voy a estar tapando y resolviendo los problemas que se me presentan producto de mi informalidad. Grandioso, Francisco. Te agradezco un montón, pero antes de terminar, nosotros tenemos un pequeño ping-pong que hacemos, ¿cierto? Ya. Para finalizar la entrevista. Y así que vamos a hacer un ping-pong tributario con... ¿Ping-pong tributario? Sí, no. Chuta, me equivoqué. Ping-pong laboral, corten, señores. Corten. Ping-pong laboral con... Francisco Sepúlveda. ¿Tu nombre? Francisco. ¿Apodo? Pancho. Mentira. ¿Deporte favorito? Uy, hoy día... Yo creo que... O sea, mi deporte favorito es fútbol, pero hoy día juego tenis, ya no me da para jugar fútbol. Ok. ¿Película que te marcó en tu juventud? Gladiador 1. ¿Serie favorita? Suits.
Ah, bien. ¿Cumbia o rock? Rock. No te creo. ¿Qué consejo darías para emprender? Convicción. ¿Señor de los Anillos o Rápido y Furioso? Señor de los Anillos. ¿Habilidad que no tienes y te gustaría tener? Casi todas, po. Casi todas no tengo. Ya. Empatía. ¿Garabato que piensas frente a un problema? ¿Se puede decir? ¿O lo pienso? No. Depende. Dale. ¿Despacito? Despacito. Concha su madre. Si no fueras asesor laboral, ¿qué hubiese sido? Escritor. Si pudieras eliminar algún tipo de impuesto, ¿no? Y nosotros de alguna situación impuesto de tipo laboral, no sé qué todavía, ¿qué hubiese sido de alguna, o qué eliminaría desde el punto de vista laboral? Algo complejo que en realidad que sabes que en realidad no sé. No, nada. Nada, ok. Si pudiera elegir un superpoder laboral, ¿cuál sería? Que los finiquitos se firmen sin reserva. Sueños por cumplir. Manejar un Ford Mustang. ¿Cómo te definirías en una palabra? Una buena persona. Son 2 palabras, pero... Sin duda. Yo lo valido. Así que, Francisco, un agrado de verdad. Ha sido... Gracias por tu invitación. No, por nada, desde la casa. Así que los vemos, los esperamos en un próximo capítulo acá en Paratax. Así que los despedimos. Que estén muy bien. Que esté muy bien, cuídense.